El carrito fantasma, de Rudyard Kipling. Que ningún sueño maligno perturbe mi descanso, ni me toque el poder de las tinieblas. Himno vespertino. Una de las pocas ventajas que la India tiene sobre Inglaterra es una gran facilidad de conocimiento. Tras 5 años de servicio, un hombre tiene relaciones directas o indirectas con los 200 o 300 funcionarios de su provincia, todos los ranchos de 10 o 12 regimientos y baterías y unas 1.500 personas más de la casta sin puesto oficial. A los 10 años esas relaciones habrán doblado el número y al final de 20 años conoce o sabe algo de todo inglés del imperio y puede viajar a cualquier lugar y a todos los sitios sin tener que pagar hotel. Quienes viajan por el mundo considerando un derecho que se les dé alojamiento han embotado incluso en el periodo de mi vida esta generosidad. No obstante, si hoy día se pertenece al círculo íntimo y no se es ni oso ni oveja negra, todas las puertas están abiertas y nuestro pequeño mundo se muestra muy amable y colaborador. Rickett de Carmartha se hospedó con Polder en Kumaon. Hará unos 15 años. Pensaba quedarse 2 noches, pero lo puso en cama una fiebre reumática y por 6 semanas desorganizó el establecimiento de Polder. Le impidió a este trabajar y casi se le muere en el dormitorio. Polder se comporta como si hubiera quedado de por vida deudor de Rickett y cada año envía a los hijos de este una caja con regalos y juguetes. Lo mismo ocurre en todos los sitios. Los hombres no se toman la molestia de ocultarnos su opinión, en el sentido de que somos unos asnos incompetentes o las mujeres que denigran nuestro carácter y no comprenden las diversiones de nuestras esposas, se quedarán en los huesos ayudándonos sin caemos enfermos o tenemos problemas serios. Heiderlect, el doctor, mantenía parte de su clientela regular un hospital a costa de su propio bolsillo. Según lo llaman sus amigos, un agrupamiento de cubículos desvencijados para incurables. En realidad, se trataba de una especie de cobertizo adaptado para las tripulaciones que han sido dañadas por los temporales. En la India, el tiempo suele ser sofocante, y como la entrega de ladrillos es siempre una cantidad fija y la única libertad existe es el permiso de trabajar horas extras sin recibir ni las gracias, los hombres se derrumban de vez en cuando y quedan tan confundidos como las metáforas de esta oración. Heiderlect es el doctor más adorable que haya existido y su receta invariable para todos los pacientes. Acuéstese, tómese las cosas con calma y no se violente. Dice que mueren más hombres debido al exceso de trabajo de lo que justifica la importancia de este mundo. Afirma que el exceso de trabajo mató a Pensy, quien murió en sus manos hará unos 3 años. Tiene desde luego el derecho de hablar con autoridad y se ríe de mi teoría, que en la cabeza de Pensy había una hendidura y un poquito del mundo oscuro entró por ella y lo presionó hasta matarlo. Pensy perdió la chaveta, dice Heiderlect, debido al estímulo de unas largas vacaciones en casa. Pudo no haberse comportado como un canalla con la señora Kate Washington. En mi opinión, su trabajo en la colonia de Katambundi le agotó las energías y le dio por la melancolía y por exagerar un mero coqueteo tenido durante un viaje. Desde luego que estaba comprometido con la señorita Mainwaring y desde luego que ella rompió el compromiso. Entonces agarró un enfriamiento febricitante y de allí todas esas tonterías acerca de fantasmas. El exceso de trabajo inició la enfermedad, la mantuvo activa y lo mató.
Pobre diablo. Atribúyalo a un sistema que utiliza un hombre para que haga el trabajo de 2 y medio. No creo en esto. Solía sentarme con Pansy ciertas ocasiones en que Heatherley lo llamaba para que fuera a ver pacientes, y sucede que yo estaba a mano para sus confidencias. El hombre me hacía de lo más infeliz describiéndome en voz baja e inalterable la procesión que sin cesar pasaba a los pies de su cama. Manejaba el lenguaje con la capacidad de un enfermo. Sugerí que, cuando se recuperara, escribiera todo lo sucedido de principio a fin, pues sabía que la tinta podría ayudarlo a calmar la mente. Sufría de fiebre elevada mientras lo escribía y el tono de revista tremendista que adoptó no llegó a calmarlo. A los 2 meses lo declararon listo para servicio, pero a pesar de que necesitaban urgentemente su ayuda para que un grupo de trabajo escaso de personal pudiera sobrevivir una etapa de déficit, prefirió morir, jurando al final de todo que lo acosaban las brujas. Obtuve el manuscrito antes de que él muriera, y esta es su versión de los hechos, fechada en 1885, tal y como la escribió. El doctor me dice que necesito descanso y un cambio de aires. No es improbable que antes de mucho obtenga los dos, un descanso que ni el mensajero de chaqueta roja ni el cañón disparado a mediodía interrumpirán, un cambio de aires más definitivo que el que pueda darme cualquier vapor en camino a casa. Mientras tanto, estoy resuelto a permanecer donde me encuentro y, desobedeciendo tajadamente las órdenes de mi médico, hacer de todo el mundo mi confidente. Por sí mismos se enterarán de la naturaleza precisa de mi enfermedad y, asimismo, juzgarán si hombre alguno nacido de mujer en esta tierra fatigamente fue alguna vez tan atormentado como yo. Ahora que hablo como un criminal condenado, podría hablar antes de que caigan los cerrojos. Pienso que mi historia, por extraña y horriblemente improbable que pueda parecer, merece por lo menos atención. De ninguna manera supongo que puedan creerla. Hace 2 meses habría calificado de loco o borracho al hombre que osara contarme algo parecido. Hace 2 meses era el hombre más feliz de la India. Hoy, en Peshawar, a la costa, nadie hay más infeliz. Solo mi doctor y yo sabemos de esto. Explica todo diciendo que mi cerebro, mi digestión y mi vista se encuentran ligeramente afectados, dando lugar a mis frecuentes y persistentes ilusiones. ¡Ilusiones! ¿Cómo no? Lo considero un tonto, pero me sigue atendiendo con la misma sonrisa infatigable, el mismo trato profesional suave, las mismas patillas rojas cuidadosamente recortadas, hasta que comienzo a sospecharme un inválido desagradecido y de mal carácter. Pero ustedes juzgarán por sí mismos. Hace 3 años fue mi fortuna, mi gran infortunio, navegar de Granvensett a Bombay, tras unas largas vacaciones con una cierta Agnes Kate Wessington, esposa de un oficial asignado a Bombay. ¿No les concierne en lo más mínimo saber qué tipo de mujer era? Básteles saber que, antes de terminar el viaje, estábamos desesperada e irracionalmente enamorados uno del otro. Bien sabe el cielo que puedo hoy admitir esto sin asomo alguno de vanidad. En este tipo de asuntos siempre hay uno que da y otro que acepta. Desde el primer día de nuestra malhadada unión, tuve conciencia de que la pasión de Agnes era un sentimiento más fuerte, más dominante y,
si me permiten usar la expresión, más puro que el mío. Ignoro si ella reconoció ese hecho entonces. Después fue amargamente claro para los dos. Llegados a Bombay la primavera de aquel año, tomamos nuestros respectivos caminos para no vernos por los 3 o 4 meses siguientes, cuando mis vacaciones y su amor nos llevaron a Simla. Allí pasamos la temporada juntos y allí mi fuego de paja llegó a una lamentable extinción con la terminación del año. No intenté dar ninguna excusa, no me disculpé. La señora Wensington había renunciado a muchas cosas a causa mía y estaba dispuesta a renunciar a todo. De mis propios labios supo, en agosto de 1882, que me sentía hastiado de su presencia, cansado de su compañía y aburrido del sonido de su voz. 99 mujeres de 100 se habrían aburrido de mí como yo de ellas. 75 de esa cifra se habrían vengado prontamente mediante un coqueteo activo y franco con otros hombres. La señora Wensington era la número 100. En ella no tuvieron el menor efecto ni mi adversión tan claramente expresada, ni las crueldades hirientes con que adornaba yo nuestras entrevistas. «Jack, querido», era su eterna exclamación tonta. «Estoy segura de que todo es un error terrible. Algún día volveremos a ser buenos amigos. Por favor, querido Jack, perdóname». Yo era el ofensor y lo sabía. Aquel conocimiento transformó mi piedad en una resistencia pasiva y con el tiempo en un odio ciego. Se trata del mismo instinto, supongo, que impulsa a un hombre a aplastar salvajemente la araña que había matado a medias. Con este odio en mi pecho vino a su fin la temporada de 1882. Al año siguiente volvimos a encontrarnos en Simla, ella con un rostro monótono y sus tímidos intentos de reconciliación. Yo con aquel odio por ella en todas las fibras de mi cuerpo. No pude evitar verme a solas con ellas en varias ocasiones. En cada una de estas sus palabras fueron exactamente las mismas. Ese lamento irracional de que todo era un error y luego la esperanza de que con el tiempo seríamos amigos. De haberme preocupado por mirar, podría haber visto que solo la esperanza la mantenía viva. Mes con mes palidecía y adelgazaba. Estarán de acuerdo conmigo al menos en esto, que esa conducta habría hecho caer en la desesperación a cualquiera. Era innecesaria, infantil, poco femenina. Afirmo que ella tenía mucho de la culpa y sin embargo a veces en mis negras y enfebrecidas vigilias nocturnas, he comenzado a pensar que pude ser un poco más amable con ella. Pero esa sí es una ilusión. No podía seguir pretendiendo que la amaba cuando no ocurría así, ¿no es cierto? Hubiera sido injusto para los dos. El año pasado volvimos a reunirnos en las mismas condiciones, los mismos llamados fatigantes, las mismas respuestas secas de mis labios. Finalmente, decidí hacerla comprender cuán totalmente equivocados y sin esperanzas eran sus intentos de reanudar la vieja relación. Según avanzaba la temporada, nos fuimos separando, es decir, le fue difícil reunirse conmigo, pues tenía yo otros intereses más absorbentes a los cuales atender. Cuando calmadamente repaso todo eso en mi cuarto de enfermo, la temporada de 1884 me parece una pesadilla confusa en la que la luz y sombra estuvieron entremezcladas fantásticamente. Mi cortejo de la pequeña Kitty Mannering, mis esperanzas, dudas y miedos,
nuestros largos paseos a caballo juntos, mi temblorosa aceptación de que estaba enamorado, su respuesta, de vez en cuando la visión de un rostro blanco que pasa en el carrito con las libreas blancas y negras que en alguna ocasión esperé con tanta ansía, la mano enguantada de la señora Wessington saludándome, y cuando estábamos solos, lo que ocurría rara vez, la molesta monotonía de su queja. Amaba yo a Kitty Mainwaring, la amaba honestamente y con todo el corazón, y al crecer mi amor por ella, crecía mi odio por Áñez. En agosto Kitty y yo quedamos comprometidos. Al día siguiente encontré a espaldas de Chaco a esos malditos tiradores de carritos y, llevado de un pasajero sentimiento de piedad, me detuve junto a la señora Wessington para contarle todo. Ya lo sabía. Escuché decir que estás comprometido, querido Jack. Y entonces, sin mediar pausa alguna, dijo, estoy segura de que todo es un error terrible. Alguna vez seremos tan buenos amigos, Jack, como siempre lo fuimos. Mi respuesta habría hecho respingar incluso a un hombre. Cortó a la mujer moribunda que ante mí tenía como el golpe de un látigo. Por favor, Jack, perdóname. No quise enojarte, pero es cierto. Y la señora Wessington se derrumbó totalmente. Me di la vuelta y dejé que terminara su viaje en paz, sintiendo, aunque solo por 1 o 2 segundos, que me había comportado como una alimaña indeciblemente cruel. Miré hacia atrás y vi que había hecho dar vuelta al carrito con la idea, supongo, de alcanzarme. Aquella escena y los alrededores quedaron fotografiados en mi memoria. El cielo cargado de lluvia, estábamos a finales de temporada, los pinos empapados y deslucidos, el camino lodoso y los farallones hendidos por la pólvora formaban un lóbrego telón de fondo, contra el cual destacaban claramente las libreas negras y blancas de los tiradores, el carrito de paredes amarillas y la batida cabeza dorada de la señora Wessington. Con el pañuelo apretado en la mano izquierda, se apoyaba extenuada en los cojines del carrito. Llevé mi caballo por una vereda cercana a St. William Reservoir. Literalmente huí. En una ocasión creí escuchar un lejano «¡Jack!». Tal vez fuera mi imaginación. Nunca me detuve a confirmarlo. 10 minutos más tarde me encontré con Kitty, que venía a caballo. En el deleite que me produjo el largo paseo con ella, olvidé todo el concerniente a la entrevista ocurrida. Una semana después moría la señora Wessington y mi vida se vio libre de la inenarrable carga de su existencia. Me fui a Plainsworth totalmente feliz. Antes de los 3 meses me había olvidado de ella por completo, excepto que en ocasiones me parecía hallar de sus viejas cartas me traía desagradables recuerdos de aquella relación concluida. En enero había desenterrado de entre mis dispersas pertenencias lo que de nuestra correspondencia quedaba, quemándolo. A comienzos de abril de este año 1885, estaba una vez más en Simla, en una semidesierta Simla, hundido en pláticas y paseos de amante con Kitty. Se había decidido que nos casáramos a fines de junio, por consiguiente comprenderán que, amando a Kitty como la amaba, no exagero al decir que era, en aquellos momentos, el hombre más feliz de la India. Casi habían pasado 14 días deliciosos antes de que notara su desaparición. Entonces, alertado a la conciencia de lo que era propio entre mortales comprometidos como lo estábamos ella y yo, le hice ver a Kitty que un anillo de compromiso
era la señora externa y visible de su dignidad de muchacha prometida en matrimonio, que debía venir de inmediato conmigo a Hamilton para que le midiera uno. Hasta ese momento, le doy mi palabra, habíamos olvidado por completo asunto trivial. Así, a Hamilton nos fuimos el día 15 de abril de 1885. Recuérdese que, diga lo que diga en contra de mi doctor, poseía entonces una salud perfecta, gozaba de una mente bien equilibrada y de un espíritu tranquilo. Kitty y yo entramos en Hamilton juntos y allí, sin tomar en cuenta el orden de la llegada, medí el dedo de Kitty en presencia del divertido dependiente. El anillo tenía un zafiro y 2 diamantes. A continuación, bajamos por la cuesta que conduce al puente de Camembert y al establecimiento de Pellity. Mientras mi caballo Waller avanzaba cautelosamente por el exquisito suelto y Kitty charlaba y reía a mi lado, mientras todo Simla, es decir, tantas personas como las llegadas hasta ese momento de la llanura se agrupaban alrededor del cuarto de lectura y del porche de Pellity, sentí que alguien, al parecer desde una gran distancia, me llamaba por mi nombre de pila. Tuve la impresión de haber escuchado esa voz antes, aunque sin poder determinar de pronto cuándo y dónde. En el breve tiempo que toma cubrir la distancia entre el camino que parte de Hamilton y la primera plancha del puente de Camembert, pensé que en una media docena de personas que hubiera podido haber cometido aquel solecismo y terminé decidiendo que debió tratarse de algún rumor de mis oídos. Justo frente al establecimiento de Pellity, atrajo a mi vista la imagen de 4 tiradores de carro en libreas de cuervo que tiraban de un vulgar carrito de mercado, de paredes amarillas. Con una sensación de disgusto e irritación, al instante mi mente regresó a la temporada anterior y a la señora Wessington. ¿No era suficiente que la mujer hubiera muerto y desaparecido, sino que ahora viniera la aparición de sus servidores en blanco y negro a echarme a perder la felicidad sentida ese día? Decidí visitar a quien quiera que los ocupara y pedirle, como un favor personal, que cambiaran las libreas de sus empleados. Alquilaría yo mismo a estos hombres y, de ser necesario, les compraría nuevos uniformes. Es imposible expresar aquí el flujo de memorias desagradables que su presencia despertó. «Kitty», exclamé, «¿han vuelto los servidores de la señora Wessington? Me pregunto quién los emplea ahora». Kitty había conocido ligeramente a la señora Wessington la temporada anterior, habiendo mostrado un interés constante por la enfermiza mujer. «¿Cómo? ¿Dónde?», preguntó. «No los veo por ninguna parte». Y justo mientras hablaba, su caballo, por evitar una mula cargada, se puso directamente frente al carrito en marcha. Apenas había tenido tiempo de gritar una advertencia cuando, para mi horror indescriptible, caballo y jinete atravesaron a los hombres y al vehículo como si éstos fueran de aire puro. «¿Qué te ocurre?», exclamó Kitty. «¿Por qué gritaste de un modo tan tonto, Jack? Si estoy comprometida, no quiero que todo el mundo se entere de ello. Había muchísimo espacio entre la mula y el porche. Y si te imaginas que no llega a cabalgar, bueno, pues entonces...». Dicho esto, la testaruda Kitty se lanzó a medio galope, la delicada cabecita al aire en dirección al kiosco de música, sin la menor duda, según me dijo después, de que la seguiría. ¿Qué me ocurría? Casi nada. O bien estaba yo loco o borracho, o Sila estaba rondando por diablos. Contuve todas las riendas a mi impaciente montura y me volví.
También el carrito había dado la vuelta y estaba ahora frente a mí, próximo al pretil izquierdo del puente de Camembert. ¡Jack! ¡Querido Jack! Esta vez no había equivocación ninguna respecto a las palabras. Resonaron en mi mente como si las hubiera gritado a mi oído. Se trata de un terrible error, estoy segura. Por favor, perdóname, Jack, y volvamos a ser amigos. La capota del carrito había caído hacia atrás y dentro, tal como espero y ruego, de día por la muerte, que de noche temo, estaba la señora Kate Wessington, el pañuelo en la mano, la dorada cabeza inclinada sobre el pecho. No sé por cuánto tiempo la contemplé inmóvil. Finalmente me despertó mi sirviente al asir la brida de Waller y preguntarme si me sentía mal. De lo horrible a lo común y corriente, solo hay un paso. Desmonté del caballo y me precipité, medio desmayado, en Peliti, donde pedí una copa de brandy de cereza. 2 o 3 parejas se hallaban reunidas alrededor de las mesas, comentando los chismes del día. Su charla trivial fue más reconfortante para mí en aquel momento que los consuelos de la religión pudiera haberle sido. De inmediato me sumergí en medio de la conversación. Platicaba, reía y hacía bromas con una cara, cuando de refilón la vi en un espejo, tan blanca y desencajada como la de un cadáver. 3 o 4 hombres notaron la condición en que estaba, sin duda atribuyéndolo a las consecuencias de haber bebido demasiados tragos. Caritativamente se esforzaron por apartarme del resto de los parroquianos. Pero me rehusé a separarme de ellos. Quería la compañía de los de mi condición, tal como un niño se precipita en medio de una fiesta tras haber recibido un susto en la oscuridad. Llevaría hablando unos 10 minutos, aunque a mí me parecieron una eternidad, cuando escuché fuera la voz clara de Kitty preguntando por mí. 1 minuto después estaba dentro del local, dispuesta a reconvenirme por descuidar tan señaladamente mis deberes. Algo en mi rostro la contuvo. «Pero Jack», exclamó, «¿en qué te has metido? ¿Qué sucede? ¿Estás enfermo?» Así, conducido a una mentira directa, dije que el sol había resultado demasiado fuerte para mí. Eran cerca de las 5, una encapotada tarde de abril, y el sol había estado oculto todo el día. Comprendí mi error en cuanto las palabras terminaron de salir de mi boca. Intenté cubrirlas, disparaté lamentablemente y seguí a Kitty, cuyo enojo era de alcurnia. Al exterior, entre las sonrisas de mis conocidos, inventé alguna excusa, olvidé cuál, argumentando que me sentía débil, y al paso largo busqué mi hotel, dejando que Kitty terminara sola el paseo. En mi habitación me senté e intenté con toda calma encontrarle alguna explicación a lo sucedido. Heme aquí, yo, Theobald Jack Pensy, un funcionario civil con buenos estudios, en el año de gracias de 1885, supuestamente cuerdo, sin duda alguna sano, a quien la aparición de una mujer muerta y enterrada 8 meses atrás causa tal terror que lo separa del lado de la novia. Son hechos ante los cuales no puedo cerrar los ojos. Nada más lejano de mi pensamiento que la memoria de la señora Wessington cuando Kitty y yo salimos de Hamilton. Nada más común y corriente que la porción de muro frente a Peliti. A plena luz del día, el camino lleno de gente y sin embargo allí, fíjense, desafiando toda ley de la probabilidad, en violación directa de lo ordenado por la naturaleza, se me aparece un rostro venido de la tumba. El caballo árabe de Kitty había pasado a través del carrito,
Así quedaba eliminada mi primera esperanza que una mujer milagrosamente parecida a la señora Wessington hubiera alquilado el carrito. Juntos con los coolies de Librea, una y otra vez di vueltas alrededor de esa maraña de pensamientos. Una y otra vez me rendí, perplejo y desesperado. La voz era tan inexplicable como la aparición. De principio, tuve la idea descabellada de confesarle todo a Kitty, rogarle que se casara conmigo de inmediato y en sus brazos desafiar a la fantasmal ocupante del carrito. Después de todo, arguía, la presencia del carrito basta como prueba de la existencia de una ilusión espectral. Es posible ver fantasmas de hombres y mujeres, pero de segura nunca de coolies y de vehículos. Todo esto es absurdo. Imagínense ver el fantasma de un montañés. A la mañana siguiente envié a Kitty una nota de disculpa, implorándole que pasara por alto mi extraña conducta de la tarde anterior. Mi divinidad seguía muy enojada y fue necesario dar disculpas personalmente. Expliqué, con una fluidez nacida de haber estado meditando toda la noche una mentira, que me había atacado por una súbita palpitación del corazón resultado de una indigestión. Esa solución eminentemente práctica tuvo su efecto. Kitty y yo paseamos a caballo aquella tarde con la sombra de mi primera mentira apartándonos. Se encaprichó en un paseo al largo alrededor de Jaco. Con los nervios aún trastornados por la noche anterior, protesté débilmente contra la idea, sugiriendo que la colina Observatory, Jutog, el camino de Bellingunch, cualquier cosa excepto el círculo de Jaco. Kitty estaba enojada y un tanto herida, así que cedí, temeroso de provocar un malentendido mayor. Por tanto, partimos juntos hacia Jota Simla. Fuimos al paso gran parte de la ruta, y según era nuestra costumbre, al paso largo desde poco más o menos una milla antes de Convert hasta el tramo del camino uniforme que está junto a Sunshine Reservoir. Los malditos caballos parecían volar, y mi corazón latía cada vez con mayor rapidez según nomás nos acercábamos a la cresta de la pendiente. Mi mente había estado ocupado toda la tarde con la señora Wessington. Cada pulgada del camino del Jaco era testigo de nuestros paseos y charlas. Los cantos estaban plenos de aquellos, los pinos, los cantantes potentes por encima de nosotros, invisibles, los torrentes alimentados por la lluvia, reían contenidos, reían entre dientes de aquella historia vergonzante, y en mis oídos el viento salmodiaba la iniquidad cometida. Como una culminación lógica, en medio del trecho que los hombres llaman la milla de las damas, el horror me esperaba. Ningún otro carrito a la vista, únicamente los 4 hombres de librea blanco y negro, el vehículo de paredes amarilla y dentro la dorada cabeza de la mujer. Todo, aparentemente, como lo había dejado 8 meses y 15 días atrás. Por un instante imaginé que Kitty debía de ver lo que yo veía. Tan maravillosamente coincidíamos en todas las cosas. Sus siguientes palabras me desengañaron. Ni un alma a la vista. Vamos, Jack. Te juego una carrera hasta los edificios del Reservoir. Su musculoso caballito pura sangre partió con una exhalación. Newweller inmediatamente detrás, y en ese orden nos lanzamos al filo de los farallones. En medio minuto estábamos a 50 yardas del carrito. Frené a mi Waller y me retrasé un poco. Un carrito estaba justo en medio del camino y una vez más el pura sangre pasó a través de él, siguiéndolo mi caballo. Jack, querido Jack, por favor, perdóname. Oí el lamento en mis oídos y al cabo de un intervalo.
Todo fue un error terrible. Espeleé en mi caballo como un hombre poseído. Cuando en las instalaciones del Reservoir volví la cabeza, las libreas en blanco y negro seguían esperando, pacientemente esperando, al pie de la gris colina, y el viento me trajo un eco burlón de las palabras escuchadas. Por el resto del paseo, Kitty me embromó mucho a causa de mi silencio. Hasta ese momento había hablado sin freno y alocadamente. Ni para salvar mi vida habría podido hablar a partir de allí de un modo natural, y desde Sanchonville hasta la iglesia sabiamente me mantuve en silencio. Tenía cena con los Mainwaring aquella noche y apenas me alcanzaba el tiempo para cabalgar hasta casa y cambiarme. Camino del Elysium Hill, escuché a dos hombres que hablaban en la oscuridad. «Es curioso», dijo uno, «cómo desapareció toda huella de él. Ya sabe cuán locamente encariñada estaba mi esposa de esa mujer, aunque no entiendo qué pude haber visto en ella. Y quería que consiguiera yo su viejo carrito con los cuiles, no importara a qué precio. Lo llamo un capricho un tanto malsano, pero tengo que hacer lo que me Sahib pida». Aunque no lo crea, el hombre que se lo alquilaba me ha dicho que los 4 hombres eran hermanos y murieron de cólera camino a Hardware. ¡Pobres diablos! En cuanto al carrito, él mismo lo deshizo. Me dijo que nunca usaba el carrito de un Memsahib muerta, que es de mala suerte. Extraña idea, ¿no le parece? Imagínese la pobre señora Wessington echándole a perder la suerte a alguien que no fuera ella misma. En ese punto me reí en voz alta y la risa me sacudió mientras la emitía. De modo que sí había fantasmas de carritos, después de todo, con funciones fantasmales en otro mundo. ¿Cuánto pagaba la señora Wessington a esos hombres? ¿Qué horario tenían? ¿A dónde iban? Y como una respuesta visible a mi última pregunta, vi aquella cosa infernal en la luz mortecina, obstaculizándome el camino. Los muertos viajan rápido y por atajos que los cuiles ordinarios desconocen. Reí en voz alta una segunda vez, cortando de pronto la carcajada, temoroso de estarme volviendo loco. Debí estar loco en cierta medida, pues recuerdo que frené con las riendas a mi caballo llegando al carrito y cortésmente le deseé buenas noches a la señora Wessington. Su respuesta fue una que conocía yo demasiado bien. La escuché hasta el final. Repliqué entonces que todo aquello lo había oído ya antes, pero que si ella tenía algo que agregar, atendería con gusto. Algún demonio maligno más fuerte que yo debió entrar en mí aquella noche, pues tengo vagas memorias de haber comentado por 5 minutos los sucesos cotidianos de aquel día con la cosa que tenía enfrente. Está loco de atar el pobre diablo, o borracho. Max, mira si puedes convencerlo de que se vaya a su casa. De seguro, aquella no era la voz de la señora Wessington. Los 2 hombres me habían escuchado hablar con el aire y regresaban para cuidarme. Se mostraron muy amables y considerados, y de sus palabras deduje que me creían sumamente borracho. Le di las gracias atropelladamente y cabalgué hasta mi hotel, donde me cambié. Llegué 10 minutos tarde a la casa de los Mainwaring. Alargué como excusa lo oscuro de la noche. Kitty me reprochó por mi nada romántica tardanza y nos sentamos. La conversación se había generalizado ya. A socapa de ella dirigía yo algunas frases tiernas a mi novia cuando capté que, al extremo de la mesa, un hombre de corta estatura y patillas rojas describía, como un adorno, su encuentro aquella noche con un loco desconocido.
Unas cuantas oraciones me convencieron de que repetía el incidente de media hora atrás. En medio de su relato, miró en derredor buscando aplausos, como hacen los narradores profesionales, y tropezó con mi cara y sin más se desmoronó. Hubo un momento de penoso silencio y el hombre de patillas rojas murmuró algo en el sentido de que había olvidado el resto, sacrificando con ello la reputación de buen contador que había ido ganando en 6 últimas temporadas. Lo bendije desde el fondo de mi alma y seguí comiendo mis pescados. A su debido tiempo la cena llegó a su fin. Con pesar genuino me separé de Kitty. Tan cierto como que estaba en mi existencia sabía que aquella no me estaba esperando al otro lado de la puerta. El hombre de patillas rojas, que me fue presentado como el doctor Hitler de Simla, me ofreció compañía hasta donde nuestros caminos se separaran. Acepté la oferta con gratitud. El instinto no me había engañado. Estaba presto en el mall y con la que parecía burla demoníaca de nuestras costumbres tenía la lámpara frontal encendida. Un hombre de patillas rojas abordó la cuestión de inmediato, mostrando con su modo de hacerlo que había estado pensando sobre el caso durante toda la cena. Dígame, Pansy, ¿qué diablos le ocurrió esta noche en el Elysium Road? Lo súbito de la pregunta me arrancó una respuesta antes de que tuviera conciencia de estar respondiendo. Eso, dije, señalando aquello. Eso puede ser delirium tremens o la vista, por lo que deduzco. Ahora bien, usted no bebe. Lo comprobé durante la cena, así que no puede ser delirium tremens. Nada hay en absoluto allí donde señala, aunque esté usted sudando y temblando de miedo como un pony asustado. Por tanto, saco en conclusión que se trata de la vista, y de eso creo saberlo todo. Venga a casa conmigo. Vivo en la parte baja de Blessington. Con intenso gozo vi que el carrito, en lugar de esperarnos, se mantenía 20 yardas adelante, fuéramos al paso, al trote o al paso largo. En el transcurso de aquella larga cabalgata nocturna dije a mi acompañante casi tanto como lo comunicado a ustedes aquí. Bien, pues ha echado a perder usted uno de los mejores cuentos con que haya tropezado, dijo. Pero se lo perdono, tomando en cuenta por lo que ha pasado usted. Ahora, venga a casa y haga lo que le pida. Y cuando lo haya curado, jovencito, que esto le sirva de lección. Hasta el día de su muerte, manténgase alejado de las mujeres y de la comida indigesta. El carrito se mantenía adelante, y mi amigo de las patillas rojas parecía derivar un gran placer de escucharme decirle dónde exactamente se encontraba el vehículo. La vista, Pansy, la vista, el cerebro y el estómago. Y el estómago es lo peor de ellos. Tiene usted un exceso de cerebro engreído, demasiado poco estómago y una vista totalmente enferma. Ponga en condiciones el estómago y lo demás vendrá por sí solo. Y todo esto lo resolverán unas píldoras para el hígado. A partir de este momento me hago cargo de su cuidado médico, pues es usted un fenómeno demasiado interesante para que lo deje pasar. En aquel instante estábamos en la parte baja de Blessington. En lo más profundo de sus sombras y el carrito se detuvo bajo un grupo de pinos situado en una saliente de pizarra. Instintivamente me detuve también, explicando la razón. Heatherlet lanzó un juramento. Mire, si supone que me voy a pasar esta fría noche al pie de una colina a causa de una ilusión provocada por el estómago, cum cerebro, cum vista, Dios nos apiade. ¿Qué ha sido eso? Se escuchó un estallido apagado. Justo frente a nosotros se levantó una cegadora nube de polvo.
hubo un crujido, el ruido de ramas desgajadas y unas 10 yardas de farallón, pinos, maleza y todo lo demás, se deslizó hasta el camino, bloqueándolo por completo. Los árboles desenraizados oscilaron y se tambalearon por un momento en la oscuridad como gigantes ebrios y enseguida cayeron postrados entre sus compañeros con un estrépito atronador. Nuestros caballos quedaron inmóviles, sudando de miedo. En cuanto el ruido de la tierra y las piedras derribadas cesó, mi acompañante murmuró: «Amigo, si hubiéramos seguido avanzando en este momento estaríamos en nuestras tumbas a 10 pies de profundidad. Hay más cosas en el cielo y en la tierra. Venga a casa, Pansy, y demos gracias a Dios. Necesito de inmediato un trago». Buscamos otro camino por Church Right y poco después de la medianoche llegué a casa del doctor Heatherley. Casi de inmediato comenzaron sus intentos por curarme y en una semana no me separé de su lado. A lo largo de esa semana, en muchas ocasiones, bendije a mi buena fortuna, que me había puesto en contacto con el mejor y más amable doctor de Simla. Día a día, mi espíritu ganaba en alegría y se serenaba. Asimismo, día a día, me inclinaba más por aceptar la teoría de Heatherley sobre una ilusión espectral relacionada con vista, cerebro y estómago. Escribí a Kitty diciéndole que un esguince ligero provocado por una caída del caballo me tendría en cama unos días, que me recuperaría antes de que tuviéramos tiempo de lamentar mi ausencia. El tratamiento aplicado por Heatherley era sencillo en cierta medida. Consistía en píldoras para el hígado, baños de agua fría y ejercicios enérgicos hechos al oscurecer o muy tempranos por la mañana porque, como sagazmente observó el doctor, un hombre con un tobillo torcido no camina una docena de millas al día y su joven amiga pudiera entrar en sospechas de verlo. Al finalizar la semana, tras examinarme mucho la pupila y el pulso y tras darme instrucciones estrictas respecto a la dieta y mis caminatas, Heatherley me despidió con igual brusquedad que cuando se hizo cargo de mí. He aquí su bendición de despedida. Amigo, certifico su cura mental, lo que equivale a decir que he curado una gran parte de sus dolencias corporales. Ahora, tome sus bártulos y váyase lo antes posible. Váyase y corteje a la señora Kitty. Me esforzaba en expresarle mi agradecimiento por sus bondades, pero me interrumpió sin más. No piense que lo que hice es porque me lo agradece usted. Entiendo que se ha comportado como un verdadero canalla, pero de cualquier manera es usted un fenómeno y un fenómeno curioso en igual medida que canalla. No, y me silenció una segunda vez. Ni una rupia, por favor. Salga de aquí y mire a ver si encuentra nuevamente ese problema de ojos, cerebros, estómago. Le daré un LAC 4 cada ocasión que lo vea. Media hora más tarde estaba en la sala de los Mannering con Kitty, ebrio con los efluvios de mi felicidad actual y el conocimiento de que nunca más me perturbaría aquella presencia espantosa. Firmé gracias a la sensación de mi recién hallada seguridad, propuse un paseo en el acto y de preferencia al paso largo alrededor del Chaco. Nunca me había sentido mejor, tan lleno de vitalidad y simple espíritu animal, con aquella tarde del 30 de abril. Kitty se mostró dichosa con mi cambio de aspecto y me felicitó por ello con su estilo tan deliciosamente franco y abierto. Dejamos juntos la casa de los Mannering, riendo y hablando, y como en los viejos tiempos fuimos al paso largo por los caminos de Chota Simla. Tenía prisa de llegar a St. John Will Resort para allí
2 veces hacer segura mi seguridad. Los caballos daban su mejor esfuerzo, que parecía demasiado lento para mi mente impaciente. A Kitty le asombraba mi bullicio. «Pero Jack», exclamó finalmente, «te estás comportando como un chiquillo. ¿Qué haces?» Estábamos juntos antes del convento, y por un mero impulso de travesura hacía que mi Waller cabriolara y corcoveara a lo ancho del camino, cosquilleándolo con el lazo de mi látigo. ¿Qué hago?, respondí. «Nada, querida. Exactamente ocurre eso. Si nada has hecho por una semana, excepto estar en cama, te sentirías tan alborotada como yo». Cantando y murmurando de alegría festiva, feliz de verte vivo, Señor de la natura, de la tierra visible, de los 5 sentidos. No acababa de expresar mi cita cuando ya habíamos rodeado la curva que está después del convento. A las pocas yardas veíamos hasta Shanwell. En el centro del recto camino estaban las libreas negras y blancas, el carrito de paredes amarillas y la señora Kate Wessington. Tiré de las riendas, miré, me restregué los ojos y creo que algo dije. Mi siguiente memoria es de verme boca abajo sobre el camino, Kitty en llanto, arrodillada a mi lado. «¿Se ha ido, pequeña?», pregunté entrecortadamente. Kitty se limitó a llorar con mayor amargura. «¿Se ha ido qué, Jack querido? ¿Qué significa todo esto? Debe haber algún error en alguna parte, Jack, un error terrible». Estas últimas palabras me pusieron de pie, enloquecido, desvariando por unos momentos. «Sí, un error en alguna parte», repetí, «un error terrible. Ven y míralo». Tengo una idea vaga de haber arrastrado a Kitty de la muñeca por el camino hasta donde aquello estaba, implorándole que por piedad le hablara, le dijera que ella y yo estábamos comprometidos, que ni la muerte ni el infierno podrían romper el nexo que nos unía, y solo Kitty sabe cuántas expresiones más en la misma línea. Una y otra vez pedí apasionadamente al terror sentado en el carrito que comprobara todo lo que le había dicho, que me librara de una tortura que me estaba matando. Supongo que mientras hablaba debí contar a Kitty de mis relaciones con la señora Wessington, porque la vi escuchar atentamente, el rostro blanco y los ojos en llamas. «Gracias, señor Pencey», dijo. «Eso es más que suficiente». Los sirvientes, impasibles como lo están siempre los orientales, habían regresado con los caballos. Cuando Kitty montaba así la rienda, y rogué a mi amada que me oyera y perdonara. La respuesta fue una cortadura hecha con su látigo, que me cruzó el rostro de la boca al ojo, junto con 1 o 2 palabras de adiós que incluso ahora me es imposible escribir. Por ello juzgo acertadamente que Kitty lo sabía todo. Tambaleante, volví junto al carrito. Tenía el rostro cortado y sangrante. El golpe del látigo había producido un lívido cardenal. No tenía yo pudor. Justo en ese momento, Heatherlight, quien debió estar siguiéndonos a cierta distancia, se acercó. «Doctor», dije señalando mi rostro, «he aquí la firma de la señorita Mannering en mi orden de baja y le agradeceré que me dé ese lac en cuanto le sea posible». Incluso en la profunda infelicidad en que me veía, la expresión de Heatherlight movió a la risa. «Apuesto mi reputación profesional», comenzó a decir. «No sea tonto», susurré. «He perdido la felicidad de mi vida. Será mejor que me lleve a casa». Mientras hablaba, el carrito desapareció. Entonces perdí toda la conciencia de lo que pasaba.
La cima del Jaco pareció elevarse, girar como la cresta de una nube y caer sobre mí. 7 días más tarde, es decir, el 7 de mayo, tuve conciencia de encontrarme acostado en la habitación de Heatherlet, tan débil como un niño. Heatherlet me miraba fijamente tras los papeles puestos en su escritorio. Sus primeras palabras no fueron consoladoras, pero me encontraba demasiado agotado como para que me sacudieran. La señora Kitty le regresó sus cartas. Ustedes, los jóvenes, se escriben mucho. Hay aquí un paquete que parece contener un anillo y una especie de nota jovial de papá Mannering que me tomé la libertad de leer y quemar. El anciano caballero no está contento con usted. ¿Y Kitty? Pregunté apagadamente. Bastante más conmovida que su padre por lo que dice. Con base en esto, supongo que dejó escapar usted un cierto número de recuerdos peculiares justo antes de llegar yo. Dice que cuando un hombre se ha comportado con una mujer como usted, con la señora Wessington, debería matarse de lástima por los de su especie. Esta conquista suya es un diablillo arrebatado. Afirma además que sufría usted delirium tremens cuando aquella trifulca en el camino de Jaco. Dice que prefiere morir antes de que volverle a hablar. Gruñí y me puse de espaldas. Tiene usted salida, amigo mío. Es necesario romper este compromiso y los Mannering no desean mostrarse muy severos con usted. ¿Qué produjo la ruptura? ¿El delirium tremens o ataques de epilepsia? Siento no poder ofrecerle mejor opción, a menos que prefiera una locura hereditaria. Deme su consentimiento y les diré que se trata de epilepsia. Todo Simla sabe lo ocurrido en Lady Smile. Le doy 5 minutos para pensarlo. Creo que durante esos 5 minutos exploré a fondo los círculos más bajos del infierno que les es permitido al hombre transitar en esta tierra. Al mismo tiempo, me veía andar a tientas por los oscuros laberintos de la duda, la aflicción y la desesperación total. Me preguntaba cómo Hölderlin en su silla hubiera podido preguntárselo cuál de esas terribles alternativas adoptar. Al poco me oí responder en una voz que apenas reconocí. Por estos lugares se muestran execrablemente puntillosos acerca de la moral. Ofrézcale los ataques, Heatherlet, junto con mi cariño, y ahora permítame dormir un poco más. Entonces se hundieron mis dos yo, y fui tan solo yo, el medio enloquecido, el poseído por el diablo, que me revolví en la cama, siguiendo paso a paso lo ocurrido en el último mes. Pero estoy en Simla, me repetía sin cesar. Yo, Jack Pensy, estoy en Simla. ¿Y en Simla no hay fantasma? No tiene lógica que esa mujer insista en que los hay. ¿Por qué no pudo Áñez dejarme solo? Jamás le hice daño alguno. Bien pudo sucederme a mí en lugar de ella, solo que yo nunca habría vuelto con el propósito de matarla. ¿Por qué no se pueden dejarme solo? Soy feliz. En pleno mediodía, cuando desperté, muy bajo en el cielo, estaba el sol cuando me dormí como duerme en el potro del tormento un criminal torturado, demasiado agotado para sentir ya el dolor. Al día siguiente no pude levantarme. Heatherlet me dijo por la mañana que había recibido respuesta del señor Mannering y que, gracias a sus buenos oficios, de él, Heatherlet, la historia de mi desgracia se había dispersado a lo largo y a lo ancho de Simla, en donde todo el mundo sentía lástima por mí. Y es más de lo que se merece, concluyó con tono placentero, aunque bien sabe el señor que ha pasado usted por una prueba muy severa. No se preocupe usted, fenómeno perverso, que todavía lograremos curarlo. Ha sido usted demasiado amable conmigo, viejo amigo, dije, pero no creo que sea necesario molestarlo más.
En mi corazón sabía que nada de lo que Heatherley pudiera hacer aliviaría la carga puesta sobre mis hombros. Junto con ese convencimiento, vino una sensación de desesperanza, de rebelión impotente ante la sinrazón del asunto. Había docenas de hombres tan malos como yo, a quienes el castigo les había sido reservado para el otro mundo. Sentí que era amarga y cruelmente injusto que solo a mí se me escogiera para destino tan espantoso. Al cabo de un tiempo, aquel estado de ánimo dio lugar a otro, en el cual parecía que el carrito y yo fuéramos las únicas realidades en el mundo de sombras, que Kitty era un fantasma, que Mannering, Heldering y los demás hombres y mujeres que conocí eran todos fantasmas, y las grandes y grises colinas sombras vanas, creadas para torturarme. Pasando de un humor a otro por 7 fatigantes días, me revolví en todas direcciones. Mi cuerpo se fortalecía cada día más, hasta que el espejo de la habitación me dijo que había vuelto yo a la vida cotidiana y era de nuevo como los otros hombres. Cosa bastante curiosa. Mi rostro no me mostraba señales de la lucha ocurrida. Estaba pálido, desde luego, pero tan falto de expresión y tan común y corriente como siempre. Esperaba ver alguna alteración permanente, alguna prueba visible de la enfermedad que me consumía. Nada hallé. El 15 de mayo dejé la casa de Heldering a las 11 de la mañana. Mi instinto de soltero me llevó al club. Descubrí que todos conocían mi historia en la versión de Heatherley y se mostraron con desmañadas maneras desusadamente amables y atentos. No obstante, comprendí que el resto de mi vida natural estaría entre ellos, pero no sería de ellos, y envidié con amargura suma a los risueños coolies de Mall. Almorcé en el club y a las 4 anduve sin propósito fijo por el Mall, con la vaga esperanza de tropezar con Kitty. Cerca del kiosco para la banda se unieron las libreas en blanco y negro y escuché a mi lado al consabido llamado de la señora Wessington. Lo venía esperando desde que salí y lo único que me sorprendió fue cuánto tardó en presentarse. El carrito fantasma y yo caminamos en silencio, uno junto al otro, por el camino de Chota-Simla. Cerca del bazar, Kitty y un hombre a caballo nos alcanzaron y dejaron atrás. Si me atengo a la actitud de ella, bien podría haber sido yo un perro de la calle. Ni siquiera me ofreció el cumplido de acelerar el paso, que en la lluviosa tarde habría sido una buena excusa. Así, Kitty y su acompañante, tal como yo y mi fantasmal enamorada, dimos vuelta al Chaco en parejas. El camino fluía de agua, los pinos desbordaban como desagües sobre las rocas y el aire estaba lleno de una lluvia fina y violenta. 2 o 3 veces me sorprendí diciéndome casi en voz alta: «Soy Jack Pensy, de permiso en Simla, en la Simla de todos los días, en la Simla ordinaria. No debo olvidar esto, no debo olvidar esto». Entonces trataba de recordar algunas de las hablillas escuchadas en el club, los precios de fulano que tal pedía por sus caballos. De hecho, cualquier cosa relacionada con el mundo anglo-indio cotidiano que también conocía. Incluso me repetí con premura las tablas de multiplicar para asegurarme de que no estaba perdiendo los sentidos. Me consoló mucho e incluso debió impedirme por un tiempo escuchar a la señora Wessington. Una vez más subí lentamente la cuesta del convento y entré al camino recto. Aquí Kitty y el hombre tomaron el paso largo y quedé a solas con la señora Wessington. «Áñez», dije, «¿quieres bajar el toldo y explicarme de qué se trata?».
La capota bajó silenciosamente y quedé cara a cara con mi fenecida y enterrada amante. Llevaba puesto el vestido en que la vi por última vez viva. En la mano derecha tenía el mismo pañuelo diminuto y en la izquierda el mismo tarjetero. Una mujer muerta 8 meses antes con un tarjetero. Tuve que asirme a las tablas de multiplicar y sujetarme con ambas manos al parapeto de piedra del camino para asegurarme de que al menos todo eso era real. Áñez, repetí, por el amor de Dios, dime lo que significa todo esto. La señora Wessington se inclinó hacia adelante, con ese gesto de la cabeza rápido y peculiar que también lo reconocía, y habló. Si mi relato no hubiera sobrepasado ya tan locamente los límites de toda credulidad humana, debería pedir disculpas en este momento. Como sé que nadie, ni siquiera Kitty, para quienes los escribo como una especie de justificación de mi conducta, me creerá, continuaré. La señora Wessington habló, y caminé con ella del camino de Sansonville hasta la desviación junto a la casa del general en jefe, tal como podría haber caminado al lado del carrito de cualquier mujer viva, hundida en profunda conversación. La segunda y más atormentadora de mis condiciones de enfermo se había apoderado súbitamente de mí, y como el príncipe en el poema de Tennyson, parecía moverme en un mundo de fantasmas. En casa del general en jefe se había dado una reunión y los dos nos unimos a la multitud que se encaminaba a sus casas. Al mirarlos pensé que eran las sombras impalpables, fantásticas, que se apartaban para dejar paso al carrito de la señora Wessington. No puedo en realidad, no me atrevo a contar lo que dijimos en el transcurso de aquella entrevista sobrenatural. Por todo comentario, Heatherlegh habría reído brevemente y comentado que estuve coqueteando con una quimera creada por el cerebro ojo-estómago. Fue una experiencia espantosa y, sin embargo, de algún modo indefinible, maravillosamente apreciable. ¿Será posible, me pregunté, que vaya a cortejar en esta vida una segunda vez a la mujer que maté con mis descuidos y crueldades? Tropecé con Kitty en el camino a casa, una sombra entre sombras. Si describiera todos los incidentes de los 15 días siguientes en el orden que ocurrieran, nunca terminaría mi relato y agotaría la paciencia de ustedes. Una mañana tras otra, un atardecer tras otro, el carrito fantasma y yo paseábamos juntos por todo Simla. Fuera donde fuere, los 4 libreas en negro y blanco me seguían dándome compañía desde y hasta mi hotel. En el teatro los encontraba en medio de la aullante multitud, o en el porche del club tras una larga velada, o en el baile esperando pacientemente mi salida, o a plena luz del día cuando iba de visita. Excepto que no producía una sombra. El carrito era en todos los sentidos tan real de ver como una madera y de un hierro. De hecho, más de una vez hube de contenerme para no advertir a un amigo lanzando al galope que estaba por chocar contra él. Más de una vez caminé a Mall abajo en honda conversación con la señora Wessington, con indescriptible asombro de los transeúntes. Antes de que hubiera pasado una semana de mi regreso, supe que la teoría de los ataques había sido descartada en favor de una locura. Sin embargo, en nada cambié mi modo de vida. Fui de visita, paseé a caballo y cené fuera tan a menudo como antes. Tenía por la sociedad de mi clase una pasión como jamás la había sentido. Ansiaba verme entre las realidades de la vida. Al mismo tiempo, me sentía vagamente infeliz cuando por un lapso demasiado largo me veía separado de mi fantasmal compañía. Sería casi imposible describir los estados de ánimos variables porque pasé del 15 de mayo a la fecha. La presencia del carrito
me llenaba por etapas de horror, de miedo ciego, de una especie de placer apagado y de completa desesperación. No me atrevía a dejar Simla. Sabía a la vez que mi estancia allí me mataba. Sabía además que mi destino era morir lentamente, un poco cada día. Mi única obsesión era concluir con el castigo lo más calladamente posible. Alternadamente anhelaba ver a Kitty y con divertido interés observaba sus coqueteos desaforados con mi sucesor o, para hablar con mayor precisión, mis sucesores. Era tan ajena a mi vida como yo a la suya. De día vagaba con la señora Wessington, casi satisfecho. De noche imploraba al cielo que me permitiera volver al mundo de antaño. Y por encima de esos estados de ánimos variables flotaba la sensación de un pasmo apagado y adormecedor, porque lo visible y lo invisible se mezclaban de un modo tan extraño en este mundo para llevar a la tumba a una pobre alma. Agosto 27. Heatherlegh se ha mostrado infatigable en los cuidados que me presta. Apenas ayer me dijo que debería solicitar un permiso por enfermedad. ¿Un permiso para escapar de la compañía de un fantasma? ¿Una petición para que el gobierno me permitiera graciosamente librarme de 5 fantasmas y de un carrito incorpóreo yéndome a Inglaterra? La propuesta de Heatherlegh me hizo caer en una risa casi histérica. Le dije que esperaría el fin tranquilamente en Simla, y estoy seguro de que ese fin no se encuentra muy lejano. Créame, temo su llegada más de lo que puede expresar palabra alguna, y noche a noche me torturo con 1000 especulaciones acerca de cómo moriré. ¿Moriré en cama decentemente como corresponde a un caballero inglés? ¿Ocurrirá que en un último paseo por el mall me arrancarán el alma colocándola para siempre jamás al lado de ese fantasma espeluznante? En el otro mundo, ¿volveré a la relación perdida entre ambos o me uniré a Áñez odiándola atada a ella por toda la eternidad? ¿Rondaremos ambos por el escenario en donde transcurrieron nuestras vidas hasta la terminación del tiempo? Según se acerca el día de mi muerte, crece en intensidad el horror profundo que toda carne viviente siente por todo espíritu escapado de la tumba. Es una cosa terrible hundirse rápidamente entre los muertos cuando apenas se ha contemplado una mitad de vida. 1000 veces más terrible de esperar como yo lo hago en medio de ustedes, porque no sé cuál es el terror imaginable. Compadézcanme, aunque solo sea en razón de mi ilusión, pues bien sé que jamás creerán lo escrito aquí. Pero si alguna vez un hombre fue llevado a la muerte por los poderes de las tinieblas, ese hombre soy yo. Para, además, ser justos, compadézcanla, porque tan seguro como alguna vez un hombre haya matado a una mujer, yo maté a la señora Wessington, y la última parte de mi castigo comienza a caer sobre mí. Aunque testigo de este relato yo no he sido, así me lo han referido. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha, ansía que esta narración haya sido de tu agrado e invites a quienes tú quieras a disfrutarlo.